La situación es esta entonces. Un vehículo viaja a 90 kilómetros por hora. Cuando a 200 metros se le cruza una tropa. Durante 4 segundos, el conductor no reacciona. ¿Se entiende? No reacciona no es que decir que no, el tipo especula. 4 segundos, bueno, pasará, no pasará, entonces no hace nada, no toca el freno, sigue derecho. Luego frena, deteniéndose en 5 segundos. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Logrará detenerse antes de que la tropa termine de pasar. Muy bien. Entonces vean que en este ejercicio tenemos dos situaciones de movimiento diferentes. Primero, durante 4 segundos la velocidad se va a mantener igual, porque el conductor no reacciona. ¿Se entiende la idea? Y luego, en los otros 5 segundos frena y en 5 segundos, bueno, se detiene. Entonces vamos a analizar esto por etapas. Primera etapa. En la primera etapa tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos por una carretera recta, ya sabemos que no tengo que aclarárselo eso porque estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, la carretera es recta, derechita. En la primera etapa tenemos un movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad no cambia. La velocidad no cambia y la aceleración por lo tanto va a ser 0. Recuerde que cuando la velocidad no cambia, la aceleración es 0. Yo no tengo que acelerar para no aumentar ni disminuir la velocidad. Si la velocidad se mantiene siempre igual, no hay aceleración. Mientras que en la segunda etapa tenemos un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque ahí sí, cuando yo freno, el vehículo lo que nosotros llamamos desacelera, y desacelerar es una aceleración negativa. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces el movimiento rectilíneo uniforme, hay aceleración, pero negativa, muy bien, pero negativa. ¿Por qué? Porque me freno. Quiere decir que la velocidad va para un lado y si me freno la aceleración apunta en contrario. Por eso es que la velocidad va con signo positivo y como la aceleración apunta en contrario va con signo negativo. Si nosotros fuéramos a hacer la gráfica de esto, lo primero que hacemos es pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Se acuerdan? Dividiendo entre 3,6. Y nos da 25 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, si fuésemos a hacer la gráfica, esto es velocidad, el metros por segundo, y el tiempo va a ir en segundos. Cuando voy a hacer la gráfica de velocidad, tengo que tener en cuenta que el tiempo total, ¿cuántos segundos fueron? 9 segundos. Durante 4 segundos la velocidad se mantuvo constante. El tipo no hizo nada. Siguió en la carretera manejando y mirando a ver si la tropa pasaba. Después, sí, en los últimos 5 segundos y después frena deteniéndose en 5 segundos. En total, desde que el conductor ve la tropa hasta que se detiene, no sabemos si llevándose o no puesta la tropa por delante, pero desde que ve la tropa hasta que se detiene, transcurren 9 segundos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 4 segundos en la gráfica y después 9. Son 4 con velocidad constante y luego del 4 al 9, o sea 5 segundos más frenando, ¿de acuerdo? Así que si vamos a hacer esta gráfica, ya sabemos que la gráfica al principio la velocidad se mantiene constante. ¿En qué valor? En 25, ¿no? La velocidad es constante en 25.
y luego frena y se detiene. ¿Se entiende la gráfica? Primero, la velocidad se mantiene siempre igual durante 4 segundos, no cambia, siempre igual, y aquí el tipo dice, no, pero los bichos estos siguen pasando y siguen pasando, yo por las dudas voy a frenar. Entonces frena y la velocidad empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, y se hace cero, se detiene a los 9 segundos de haber visto la tropa. Esa es la situación. La pregunta es, si yo quiero saber si me llevo o no puesta la tropa, ahí está. ¿Qué hay que calcular para saber si me llevo puesta o no a la tropa? La distancia que recorro. Muy bien, hay que calcular la distancia que recorro. Si la distancia que recorro hasta frenar es más de 200 metros, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo? Que me llevé la tropa puesta, porque la tropa estaba a 200 metros, me tengo que detener antes de los 200 metros. Bueno, entonces vean la importancia, como un modelo, como este modelo de las ecuacioncitas esas que ustedes, otra cosa, las ecuaciones, se supone que ustedes las tienen sacaditas por ahí, resumidas a partes, ¿no? Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, si no al final de la clase se las doy todas juntas para que les queden por las dudas. ¿Cómo a través de un modelo uno puede predecir lo que va a suceder? Es decir, yo puedo saber lo que va a suceder usando este modelo, y eso es la importancia en ciencias, el uso de modelos. De repente hay otra forma de resolver esto, no tiene por qué ser la única, pero con este modelo, con estas ecuaciones que nosotros vemos, podemos saber lo que va a suceder de antemano siguiendo las ecuaciones. Entonces, como ustedes bien dicen, para saber si el conductor, el auto, va a atropellar o no a la tropa, tengo que hallar la distancia. Entonces, para hallar la distancia, recuerdo una cosa muy sencilla. El área en esta gráfica representa la distancia. Quiere decir que si yo hallo el área de esta cosa, y esta cosa es un trapecio, el área de este trapecio lo puedo separar en un rectángulo y un triángulo. También entonces podemos hacerlo así. Vamos a hacer como dice Luis ahí. Vamos a poner aquí el área de este rectángulo, ¿sí? Es base por altura. ¿Estamos bien? El área de este triángulo es base por altura sobre 2, ¿sí? Y la suma de las dos áreas me va a dar que la distancia que recorrió, el delta X, ¿sí? Vamos a hacerlo por área y después vamos a hacerlo con las ecuaciones. Nosotros ya demostramos, en videos anteriores ya se demostró que en esta gráfica de velocidad el área representa la distancia, el desplazamiento. Muy bien, entonces si analizamos este rectángulo, vemos que la base es 4, ¿no? Y la altura 25, así que acá tenemos 25 por 4. Ahora el triángulo. Ojo en el triángulo, la base del triángulo no es 9, sino lo que va del 4 al 9. La base del triángulo es solamente 5. ¿Y la altura? 25 también, ¿no? Repito, en el triángulo la base es solamente esta parte, lo que va del 4 al 9, que son 5, y la altura es 25 sobre 2, porque un triángulo es la mitad de un rectángulo, así que si un rectángulo es base por altura, un triángulo que es la mitad va a ser base por altura sobre 2. Bueno, y eso es la distancia, el desplazamiento. 25 por 4 me da 100, 5 por 25 me da 125, 125 sobre 2 me da 62,5. O sea que en total el conductor recorrió 162,5 metros hasta detenerse, con lo cual podemos saber que va a frenar antes y que no se va a llevar a la tropa puesta. ¿De acuerdo? Bien, eso es haciéndolo por área. Vamos a hacerlo con las ecuaciones también, para que vean cómo funciona. Para hacerlo con las ecuaciones, ¿sí? En las gráficas, la ecuación más sencilla para hallar la distancia es esta.
¿sí? En las gráficas la ecuación más sencilla, porque yo normalmente tengo una gráfica de velocidad y ya tengo velocidad final, velocidad inicial, tiempo y todas las historias estas, todas las magnitudes que aparecen allí. Lo único que hay que tener cuidado cuando uno hace esto por ecuaciones es que tiene que hacer una ecuación para cada etapa. Cuidado, tiene que aplicar esta ecuación, en este caso 2 veces, porque hay 2 etapas. ¿Se entiende? Primera etapa. En la primera etapa nosotros tenemos, de aquí hasta aquí es la primera etapa, esto. Tenemos velocidad inicial 25, porque estamos aquí con la velocidad 25, y se mantiene siempre igual. O sea que la velocidad final también es 25, ¿se entiende? Y el tiempo, 4 segundos. Eso es en la primera etapa. Así que entonces, en la primera etapa, la distancia 1, llamémoslo así, distancia 1, es 25 más 25 por 4, perdón, ya que estamos poniendo acá, por 4 sobre 2. 25 más 25, hay que hacer esto primero porque está entre paréntesis, cuidado, 25 más 25 es 50, 50 por 4 es 200, 200 sobre 2 es 100 metros, ¿sí? Distancia 2. En la segunda etapa, 25 y la final es 0. Ahí está, la inicial es 25 y empieza a frenar, a frenar, a frenar, y la final es, ojo, la final no es 9, 9 es el tiempo, la final es 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 0 más 25 y el tiempo son 5 segundos sobre 2. Repito, ¿por qué el tiempo es 5? Porque si estoy en la otra etapa, del 4 al 9, van solo 5 segundos. Nunca es el tiempo ese que aparece al final, porque esto se hace, repito e insisto, por etapas. ¿Ah? ¿Por qué por etapas? Porque son movimientos diferentes. El primero es un movimiento rectilíneo uniforme, el otro es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, no tienen nada que ver. ¿Ah? En un caso la velocidad se mantiene siempre igual, en el otro va cambiando permanentemente hasta que desaparece la velocidad. Y bueno, nos queda 0 más 25, 25. 25 por 5, 125, dividido 2, 62,5 y llegamos al mismo resultado. ¿Ah? La distancia total son 100 más 62,5, 162,5 metros. ¿De acuerdo? Y ya que estamos, como tenemos tiempo, vamos también, estamos haciendo un repaso, a calcular la aceleración. Recuerden que esto se calcula por etapas, ¿sí? Y que no necesito hacer cálculo para saber cómo va a ser la gráfica de aceleración. Ahí está, cómo va a ser la gráfica de aceleración, no necesito hacer ningún cálculo. Para saber cómo va a ser la forma. Yo sé que en las gráficas los tiempos se mantienen siempre igual a la primera. Así que si en la primera tengo 4 segundos en la primera etapa, voy a seguir teniendo 4. Y después voy a ir hasta el 9, ¿está? Porque los tiempos no cambian en las gráficas, ¿de acuerdo? También sé que en los primeros 4 segundos la velocidad no cambió, fue constante. Por lo tanto, aquí la aceleración va a ser 0. Remarco, en el 0, remarco que es más oscurito con otro color. Y después, entre el 4 y el 9, la aceleración va a ser negativa, entonces va en la parte de abajo. O sea que aquí voy a tener una aceleración negativa en la etapa 2. El valor por ahora no lo sé, pero sé que la forma de mi gráfica va a ser así. Y eso para mí, aunque ustedes no sepan hacer los cálculos, ya en un escrito, por ejemplo, tienen puntaje. Porque aunque no me supieron hacer los cálculos, saben cómo es la forma, entienden cómo es el formato del modelo, ¿se entiende? Entonces, la aceleración 1 no la calculamos, ponemos aceleración 1, 0, y aclaramos aquí al costado, MRU. Si es MRU, no es necesario que me calculen la aceleración, porque como la velocidad es constante, no hay aceleración. Y la aceleración de la etapa 2, etapa 1 y etapa 2,
ponemos la fórmula siempre, así la vamos estudiando sin darnos cuenta. Si nos acostumbramos, siempre hay que poner qué es lo que calculan, el igual y la ecuación. Si ustedes se acostumbran a hacer eso, repito, se van aprendiendo la fórmula sin darse cuenta. ¿Ah? Entonces, en la etapa 2, recordamos en la etapa 2 que la velocidad final es, ojo, 0, no 9, 0, y la velocidad inicial es 25, y el tiempo es solo 5 segundos. Así que entonces aquí va a ser 0 menos 25 sobre 5. 0 menos 25, 0 menos 25, ojo, da menos 25, los signos acá valen, sobre 5, y eso me da menos 5,0 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Si fuera negativo, la aceleración sería en aumento. Ahí está, entonces aquí nos quedaría menos 5. Este valor que no sabíamos de aceleración era menos 5. Este cuadrado, ¿sí?, metros por segundo al cuadrado, este cuadrado no significa que hay que elevar el 5 al cuadrado, ojo, este cuadrado está en la S de segundos, es la unidad, no hay que hacer nada con ese cuadrado. Disminuyó 5 metros cada segundo. Significa que la velocidad disminuyó 5 metros por segundo en cada segundo que transcurrió, que la velocidad fue achicándose de a 5, la velocidad, no la distancia. Y ya que está, vamos a hacer la gráfica de posición-tiempo. En la gráfica de posición-tiempo, ¿sí?, siempre igual, recuerden que los tiempos son siempre iguales, 4 y después 9, y la posición final fueron 162,5, no se olviden que recorrió 162,5 metros, quiere decir que tengo primero 100 segundos y después 62,5 metros más. En total, ¿sí?, 100, cada un renglón dice 25, acá 25, 50, 75, 100, 125, 150 y más o menos la mitad 162,5. ¿Ah? Entonces, en los primeros 4 segundos recorrió 100 metros. ¿Sí? En los primeros 4 segundos recorrió 100 metros. Y luego, entre el 4 y el 9 recorrió 62 metros y medio más, llegó al 162,5. Repito, en los primeros 4 segundos salió del 0, recorrió 100, llegó al 100. En la segunda etapa, ojo, ya tienen 100 recorridos, hicieron 100 metros sin reaccionar. Ya tienen 100 metros recorridos y frenan. Y al frenar recorren 62 metros y medio más. ¿Ah? Por lo tanto, 100 más 62 y medio me da 162 y medio, que es la distancia total recorrida desde que ve la tropa hasta que se detiene. En la primera etapa la velocidad es constante. Cuando la velocidad es constante va una línea recta. Y en la segunda etapa, como es negativa, iría una carita triste, como le... Correcto, la segunda etapa, como la velocidad disminuye, va una carita triste. ¿De acuerdo? Y esa sería nuestra gráfica de posición y estaría pronto nuestro ejercicio. Y eso es un súper ejercicio, es un ejercicio difícil para lo que les puedo poner. Eso sería un ejercicio de los difíciles. ¿Tá? Así que al que no le resultó difícil, va a andar bien. Al que le resultó difícil, no se preocupe porque probablemente no les ponga un ejercicio tan difícil como ese. Por ejemplo, normalmente en tercer año no se piden demasiado las gráficas estas. Este ejercicio yo lo uso en tercero y también en quinto, porque en quinto año, que ustedes no lo crean, es exactamente lo mismo, lo único que con más nivel matemático, un poquito más. Pero por ejemplo, este ejercicio que estoy haciendo ahora yo, se los voy a subir también a los alumnos de quinto año. ¿Se entiende? Porque es más o menos la misma física de tercero que la de quinto, y después la de cuarto va a ser más o menos parecida a la de sexto. Bueno, vamos a terminar esto.